Inestabilidad de Venezuela. En la presente exposición se analizará la crisis e inestabilidad en Venezuela, la cual ha sido una característica destacada durante los últimos años debido a la crisis política y económica que atraviesa el país. La falta de consenso político, las tensiones sociales y las dificultades económicas han contribuido a esta situación. La inestabilidad en Venezuela ha tenido consecuencias humanitarias significativas. Muchos venezolanos enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos, como atención médica y alimentos, lo que ha dado lugar a una crisis humanitaria interna. Además, la migración masiva de venezolanos. La crisis e inestabilidad en Venezuela comenzó con las políticas socialistas del expresidente Hugo Chávez, que causaron escasez y desigualdad. El país ha estado inmerso en una lucha de poder entre el presidente Nicolás Maduro y la oposición, lo que ha resultado en hiperinflación, apagones, escasez de alimentos y medicinas, y la salida de más de 5,6 millones de venezolanos del país. En 2018, Maduro fue reelegido de manera controvertida y Juan Guaidó se declaró presidente interino, pero Maduro se mantiene en el poder respaldado por el ejército y altos funcionarios. Actualmente, la economía venezolana ha sufrido una caída del PIB cercana al 40%, lo que ha afectado no solo a las empresas sino también a la población, que sufre la escasez de bienes básicos. Nicolás Maduro es el actual presidente de Venezuela y ha sido el principal protagonista de la crisis presidencial en el país. Juan Guaidó es el líder de la oposición y ha sido reconocido como presidente interino por más de 50 países. Vladimir Padrino López es el ministro de Defensa y uno de los principales apoyos del presidente Maduro. Luis Almagro es el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, y ha sido un fuerte crítico del gobierno de Maduro. El pueblo de Venezuela ha sido afectado directamente por la crisis política y económica que ha vivido el país, mientras que los acreedores han tenido que lidiar con las consecuencias económicas de la crisis. La Unión Europea ha tomado medidas como la imposición de sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano, restricciones de armas y equipos que puedan ser utilizados para la represión interna, y la promoción del diálogo político y la reconciliación nacional. La Organización de los Estados Americanos ha condenado la erosión de la democracia y los derechos humanos en Venezuela y ha suspendido a Venezuela de la organización. La Organización de las Naciones Unidas ha instado al gobierno de Venezuela a respetar los derechos humanos y a permitir la ayuda humanitaria en el país. El conflicto en Venezuela comenzó con las políticas socialistas de Hugo Chávez, lo que provocó escasez y desigualdad. Desde 2013, el país ha estado en una lucha de poder entre Nicolás Maduro y la oposición, lo que ha resultado en una hiperinflación, cortes de energía eléctrica, escasez de alimentos y medicinas, y el éxodo de más de 5,6 millones de venezolanos. En 2018, Maduro fue reelegido de manera controvertida, mientras que Juan Guaidó se declaró presidente interino. Sin embargo, Maduro sigue en el poder con el apoyo de los militares y los funcionarios. Actualmente, la economía venezolana ha sufrido una caída del 40% en el PIB, afectando tanto a las empresas como al acceso de la población a bienes básicos. La crisis ha llevado a un nivel extremo de pobreza, con el 87% de los hogares venezolanos siendo pobres y 8,1 millones de ciudadanos comiendo 2 o menos comidas al día. Las protestas contra el gobierno de Maduro han sido generalizadas, con al menos 12.715 en 2018, durante las cuales cientos de personas han muerto. El problema es la crisis política, económica, social y humanitaria en la que se encuentra Venezuela. Y esto surge principalmente porque Venezuela tiene un problema muy grave de inflación, provocado principalmente por la escasez de productos, comida, enseres, entre otros, que hace que los precios aumenten. Por lo tanto, la caída del precio del petróleo, sumado al asistencialismo y a la inflación, han propiciado la crisis humanitaria. Podemos mencionar que Venezuela, al ser un país que está ligado a la ONU, tendría que cumplir con el Estado de Derecho, que esta última define como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia. También mencionar que existe una separación de poderes dentro de Venezuela. Estos poderes se mantienen independientes del otro, puesto que, con ello, aseguramos que uno restrinja al otro y no termine ejerciendo la voluntad autoritaria del poder ejecutivo.
El chavismo es una ideología y movimiento político surgido en Venezuela con todo el discurso anticolonialista y bolivariano, alrededor del culto a la figura del expresidente venezolano Hugo Chávez. Asimismo, el propio chavismo se identifica como un movimiento cívico-militar de orientación socialista y bolivariana, emprendiendo políticas gubernamentales que se le han denominado como revolución bolivariana, dentro del fenómeno político de la marea rosa. Este movimiento ha permanecido en el poder de Venezuela desde 1999 a través de los gobiernos del propio Chávez y de Nicolás Maduro. El chavismo se divide entre partidarios de Nicolás Maduro y quienes lo rechazan. Los seguidores de Maduro son denominados como maduristas. El chavismo busca construir tratados de cooperación entre países de América Latina y el Caribe, así como acuerdos políticos, militares y comerciales con países opuestos a los intereses estadounidenses. En 2021 Venezuela decide reunirse con México para negociar, entre otros, el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Las delegaciones informaron finalmente que se firmaron 2 acuerdos parciales sobre el Esequibo y la recuperación de los activos venezolanos en el exterior. Impactos actuales en los ámbitos económicos, comerciales y humanitarios. Deterioro económico durante los regímenes de Hugo Chávez, 1999 a 2013, y Nicolás Maduro, desde 2013, y cuyas consecuencias se han extendido en el tiempo, no solo en el plano económico sino también en el político y social del país sudamericano. La aplicación de un sistema de control de cambio de la moneda, que trajo como consecuencia una crisis financiera bancaria en 2009 a causa de la corrupción en el mal uso de las divisas. El crecimiento de la deuda externa, la crisis energética, la escasez de alimentos. El gran impacto humanitario, gran cantidad de protestas que se realizan. Traen como consecuencia el arresto de muchas personas, muchas resultaron gravemente heridas y otras directamente perdieron la vida. La cantidad de venezolanos y venezolanas que escapan del país en busca de nuevas oportunidades y de una mejor calidad de vida. Aunque, no siempre logran conseguir lo que buscan en otro país. El impacto comercial, Nicolás Maduro se niega a la comercialización con otros países y lo decide cómo beneficiarse del petróleo, cosa que no ha funcionado ya que el precio ha bajado y se ha desvalorizado la moneda. Los actores económicos y comerciales, tanto del sector privado como del sector público, han tenido un impacto significativo en el conflicto de Venezuela. Aquí se presentan algunos aspectos clave de su contribución. Sector privado. Inversiones extranjeras. Antes de la crisis, Venezuela era atractiva para las inversiones extranjeras, especialmente en el sector petrolero. Sin embargo, debido a la inestabilidad política y económica, muchas empresas extranjeras han reducido o cesado sus operaciones en el país, lo que ha afectado negativamente la economía venezolana. Empresas nacionales. Las empresas privadas venezolanas han enfrentado numerosos desafíos debido a la escasez de divisas, la inflación descontrolada y las restricciones comerciales. Muchas han tenido dificultades para mantener sus operaciones y han enfrentado obstáculos para importar materias primas y bienes comercio internacional. Las sanciones económicas impuestas por varios países han afectado el comercio internacional de Venezuela. Esto ha restringido las exportaciones venezolanas y dificultado la importación de bienes y productos básicos, lo que ha contribuido a la escasez y la crisis humanitaria. Sector público, políticas económicas. El gobierno venezolano ha implementado políticas económicas controvertidas, como la nacionalización de industrias clave y la implementación de controles de precios y divisas. Estas políticas han tenido consecuencias negativas en la economía, incluyendo una disminución de la producción, la falta de inversión y la escasez de productos básicos. Control de empresas estatales. El gobierno de Venezuela controla varias empresas estatales, incluyendo Petróleos de Venezuela, PDVSA, la principal compañía petrolera del país. La mala gestión y la corrupción en estas empresas han llevado a la disminución de la producción petrolera y a la pérdida de ingresos para el país. Desde el enfoque constructivista. Las perspectivas presentes en el conflicto atañen principalmente a la polaridad ideológica existente dentro de Venezuela, donde maduristas y chavistas defienden preceptos ligados a la revolución bolivariana, los cuales se enmarcan en el movimiento socialista denominado Marea Rosa. Esto ha provocado un clima de tensión con la oposición que sostiene una postura más liberal y de mayor apertura comercial. Además,
Los cuestionamientos sobre la legitimidad del gobierno y las instituciones también influyen en la crisis política. En definitiva, las distintas crisis, sumadas a las vulneraciones de los derechos humanos, ha traído como consecuencia un descontento social que trajo consigo una migración masiva a las regiones aledañas. La comunidad internacional no ha favorecido la cooperación para aportar en la recuperación del país. Al contrario, países como Estados Unidos han impuesto sanciones económicas con el propósito de bloquear la región. Por ello, Venezuela ha negociado con países como México para reducir el impacto de las sanciones impuestas, logrando 2 acuerdos parciales referidos a la recuperación de los activos venezolanos en el extranjero. La incertidumbre política y la inestabilidad en Venezuela no favorecen la inversión extranjera, además de la imposibilidad de hacer frente a la deuda externa. En definitiva, se requiere una mayor cooperación y apoyo internacional para abordar la crisis humanitaria y económica en el país. La crisis en Venezuela es un problema complejo que requiere una solución integral y a largo plazo. Aunque como individuos no podemos resolver todos los aspectos de la crisis, hay varias formas en las que podemos contribuir a ayudar a Venezuela. Aprender sobre la situación en Venezuela. Su historia. Política. Economía y los desafíos que enfrenta. Buscar organizaciones benéficas confiables que trabajen en Venezuela y brinden asistencia humanitaria, atención médica, alimentos, refugio y otros servicios esenciales. Apoyar a los refugiados venezolanos, presionar por los derechos humanos. Es importante recordar que la crisis en Venezuela es un problema complejo y de larga duración, y no hay soluciones rápidas. Sin embargo, cada pequeña contribución puede marcar la diferencia.